Hola, mi nombre es Andrés Velázquez y soy presidente y fundador de Mática, una empresa de ciberseguridad de estrategia que tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina. Dentro de estos últimos 20 años me ha tocado ver el tema de ciberseguridad de diferentes puntos. No solo ayudando a crear las policías cibernéticas de este país y de otros países, así como el poder llegar a ser parte de comités o del Consejo de Ciberseguridad de muchas instituciones, incluyendo el sector financiero. Esto nos ha permitido llegar a entender el tema de ciberseguridad. Y quiero platicarte a ti qué es lo que tienes que saber en esta masterclass dentro del Expansión Summit 2020 que debes de conocer perfectamente sobre ciberseguridad. Para ti, director de empresas o tomador de decisión. Bienvenido. Qué bonitas eran aquellas épocas donde las computadoras estaban aisladas entre sí, donde el poder llegar a tener acceso a la información, borrarla, robarla, era necesario llegar físicamente a una computadora. Teníamos pavor de estos pequeños dispositivos que eran los disquetes de 5 1/4, donde pudiera llegar a venir algo como un virus llamado Natas y que eliminara toda la información. Al poco tiempo después, empezamos a ver cómo la tecnología fue avanzando. Nos permitía llegar a interconectar estas computadoras y pasar la información de una a otra. Pero esto empezó a generar nuevos retos. ¿Cómo logró el poder llegar a proteger la integridad, que esto no se vea cambiado? Al poco tiempo después empezamos a conectar estas computadoras a módems que nos permitían llegar entonces a intercambiar información, inclusive enviar correos electrónicos de un país a otro. Y ahí fue donde cambió completamente. Esta gran diferencia nos presenta nuevos retos, nuevos riesgos desde un punto de vista de ciberseguridad. Dentro de lo que estaremos platicando, trataré de evitar cualquier tecnicismo para poder llegar a ser lo más claro posible. Sin embargo, dentro de esta perspectiva, lo que tenemos que empezar a entender es qué está sucediendo allá afuera. Cuando hablamos de ciberseguridad, siempre hablamos de este término mal utilizado del hackeo. Hacker es una persona muy conocedora de las computadoras, muy respetuosa de ellas, que utiliza las computadoras para cosas que no fueron originalmente creadas. Es decir, que muchos de los programadores o muchos de los especialistas en tecnologías podrían llegar a ser hackers. Es por eso que yo trato de utilizar el término correcto, un ciberataque, un ciberatacante o un ciberdelincuente, que nos podrá llegar a permitir entender un poco más acerca de ello. Según las cifras que tenemos, que también son un poco no tan creíbles, porque en muchos de los casos es difícil de que se pueda llegar a tener una denuncia de este tipo de situaciones, tenemos que el Security Intelligence en Estados Unidos dice que el costo promedio, el costo aproximado de una filtración de datos personales o de datos en general el año pasado fue de cerca de 3.92 millones de dólares. El 43% de las víctimas de filtraciones de datos fueron pymes. Esto nos permite llegar a entender claramente que no es nada más a los grandes. Muy probablemente tu organización, si es una pyme, podría llegar a estar afectada y que ni siquiera tengas idea de que esto está sucediendo. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de todo este tema del COVID, dice que aumentaron 5 veces los ciberataques debido a esta pandemia. Otra cifra importante habla acerca de que cerca de 206 días es el tiempo que se toma una organización en poder llegar a identificar que hubo una filtración o una vulneración de datos dentro de la organización. El 68% de los líderes de distintas compañías sienten que los riesgos de ciberseguridad están incrementando. 2.6 millones de dólares es el costo promedio de un ataque de código malicioso a una compañía. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque a final de cuentas cuando hablamos de código malicioso podemos llegar a hablar de diferentes. Específicamente el que más está afectando en este momento es el ransomware. Esta situación donde acceden de forma remota o directa a una computadora para poder llegar a cifrar el contenido de ella y dejar una nota de rescate. Veremos un poco de ello más adelante. También hay una cifra que a mí me llama mucho la atención y que tenemos que hablarla. Se habla que a nivel internacional, para el próximo año, para el 2021, nos harán falta cerca de 4.5 millones de especialistas en ciberseguridad. Simplemente 130,000 especialistas que nos van a hacer falta en América Latina.
Todo esto nos lleva a unir ciertos puntos. Nos hacen falta especialistas, no hay un conocimiento por parte de la organización para poder llegar a implementar y saber qué es el tema de ciberseguridad, lo cual nos lleva a que haya un incremento en estos ciberataques, en que los ciberdelincuentes obtengan un beneficio económico o que obtengan información que después convertirán a un beneficio económico y que se genere un ecosistema muy, muy interesante para todas estas personas. Dentro de lo que también se habla de algunas otras cosas importantes, el World Economic Forum, particularmente en los años 2017, 18 y 19, coloca elementos tecnológicos o riesgos tecnológicos como los más importantes. No solo el fraude o el robo a partir de tecnologías, sino los ciberataques, directamente etiquetado como tal. Esto ha cambiado dentro de cada uno de los países, pero se mantiene dentro de los primeros 5 que tienen que ser considerados. El tema de ciberseguridad no es algo tan nuevo. De hecho, empezó a existir desde la creación de las computadoras per se. Inclusive si identificamos el término seguridad de la información, muy probablemente podemos llegar a entender que no necesariamente es información que se encuentra dentro de un medio tecnológico, pero que el medio tecnológico se ha convertido en el lugar donde más información se encuentra. Dentro del tema de ciberseguridad, pues hay diferentes lugares donde podemos llegar a encontrar la información que necesitamos proteger, o el recurso que necesitamos proteger, o el proceso que necesitamos proteger. Es decir que, lamentablemente, dentro de los últimos años hemos visto que muchas de las veces se habla de ciberseguridad como el poner un firewall, el poner un antivirus, el poner un anti-malware, ahora se le llama anti-malware, ya no antivirus, y tratar de proteger el todo. Cuando la nueva idea que debe de tener el director general o el tomador de decisiones es encontrar cuáles son los procesos críticos de la organización que intercambian datos o que pueden llegar a afectar de una forma económica la organización. De tal forma que entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, entenderemos que no tiene que ser algo específicamente de TI, sino que tiene que estar dentro de toda la organización. Dentro del tema de ciberseguridad, tenemos 3 conceptos que son básicos y que sí, podrían llegar a considerarse muy trillados y que siempre lo hemos visto en algunas de las publicaciones, pero que nos permiten llegar a entender claramente de qué estamos hablando. En ciberseguridad, estos 3 conceptos son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se le conoce como la CIA en inglés, la CIA de la ciberseguridad. Porque cuando hablamos de confidencialidad, lo que estamos tratando de hacer es implementar controles que nos permitan llegar a mantener la confidencialidad, que solamente las personas que están autorizadas a ver la información lo puedan llegar a hacer. Integridad. Cuando hablamos de integridad, hablamos de que la información que se tiene no pueda llegar a ser modificada, que se mantenga íntegra, y que si esto no es posible, que podamos llegar a identificarlo. Para finalmente hablar de disponibilidad. En el tema informático, en el tema de los procesos que tenemos dentro de infraestructura tecnológica, hoy por hoy el tema de disponibilidad se ha convertido en un valor muy alto. Imaginemos que estamos dando un servicio por medio de Internet y que no pueda llegar a acceder uno de nuestros clientes en tiempo y forma. Eso nos afectaría. Pero entonces, cuando empezamos a ver estos 3 conceptos, uno trataría de buscar cuál es el que tiene que tener mayor nivel, y no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que buscar una forma en donde balanceemos estos 3 conceptos. Este balance nos permitirá llegar a identificar claramente qué es lo que tenemos que hacer con ese recurso. Entonces, desde un punto de vista de ciberseguridad, pues ya lo hemos platicado hace unos momentos, tenemos que identificar cuáles son nuestros procesos críticos dentro de una organización. Y voy a poner un par de ejemplos. Dentro del sector financiero, un proceso crítico o un sistema crítico es la base de datos donde se encuentra la información de cada uno de sus cuentavientes, donde va a tener los procesos que permiten llegar a hacer las transacciones u operaciones. En ese sentido, pues, ¿cuál de estos 3 conceptos tendrían que estar presentes? Pues los 3.
Porque al final de cuentas, el que a lo mejor ese banco donde tú te encuentras, alguien divulgue la información contenida en tu estado de cuenta o en tus cuentas, pues vas a tener un problema. Si tienes una situación donde alguien modifica lo que tienes dentro de tu estado de cuenta, dentro de lo que tienes en tu cuenta, pues obviamente si va para arriba no te vas a quejar, pero si va para abajo sí. Tiene que ser íntegro. Y finalmente la disponibilidad, para que entonces cuando quieras llegar a utilizar el dinero que tienes dentro de tu cuenta, puedas llegar a operar de una forma normal. Estos tres conceptos serán temas muy claros y que tenemos que mantener dentro de la cabeza del tomador de decisión, porque a final de cuentas el utilizar estos tres elementos nos permitirán llegar a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces no conocen la parte técnica y ese es uno de los grandes problemas, porque entonces cuando hablamos de tecnología hay que entender que hay un riesgo. Y ese riesgo no está directamente en la tecnología, sino que acompaña a la tecnología. Porque entonces algo como un ciberataque o una divulgación de información que se encontraba dentro de un medio de información o un error humano puede llegar a impactar al negocio. En ese sentido, una de las grandes cosas que hemos encontrado en el tema de ciberseguridad para poder llegar a compartir con los tomadores de decisiones es que no podemos llegar a quedarnos con un tema de la necesidad de ver ciberseguridad como algo operativo. Es decir, el de ciberseguridad o la persona de ciberseguridad no necesariamente es el de instálame un antivirus o hazme un respaldo, sino que tiene que entender estos procesos del negocio, como lo hemos dicho. La tolerancia, principalmente dentro del área de ciberseguridad, va a ser el enemigo. ¿Por qué? Porque si la alta administración no empieza a involucrar el tema de ciberseguridad dentro de las conversaciones, pues van a tener una área de oportunidad muy grande y que en el momento en que algo les pase, pues va a ser muy difícil de que se puedan llegar a reponer. Porque no nada más hablamos del tema de se me cayó el sistema. Porque entonces ahí, y particularmente en países como esto, lo primero que empezamos a pensar es, hubo alguien que no hizo su trabajo. Pero no se queda nada más ahí, sino tenemos un tema que va hacia la reputación de la organización y que va hacia la afectación, a lo mejor una demanda, alguna situación legal, inclusive multas que pudiera llegar a haber. Entonces, cuando hablamos de este tema, de qué tengo que hacer como tomador de decisión, yo lo que les diría es, pues tienen que involucrarse. Pero no solo el director general, sino que también hay que involucrar a la junta de administración, planificar y practicar para lo peor. Porque hoy en día hay dos tipos de organizaciones, las que ya fueron vulneradas y las que lo van a hacer. ¿Usted en cuál de estas dos ha estado? Hay que entender también que estamos librando una guerra perdida. ¿Por qué una guerra perdida? Porque en base a lo que acabo de decir, si sabemos que nos va a pasar, tenemos que tratar de identificar cómo lograr reaccionar de la forma correcta, gestionando riesgos, incluyendo el tema de los subcontratados. Muchas veces tratamos de proteger la información que tenemos dentro de la organización, si es que sabemos cuál es la crítica, pero el proveedor o un tercero puede ser que no lo esté haciendo. De tal forma que platicaremos más adelante acerca de algunos ejemplos donde el problema no fue dentro de la organización, sino que fue de uno de los proveedores o alguien vinculado a ello. También podemos llegar para gestionar estos riesgos, no solo el transferir ese riesgo a alguien más, como es el caso de los subcontratados, sino también el poder llegar a ver casos como los seguros. Hoy en día ya hay seguros contra afectaciones cibernéticas, las cuales, pues sí, van a poder llegar a cubrir cierto tipo de incidentes, pero no todos. Y en muchos de los casos será difícil el poder llegar a entregar toda la información necesaria para poder llegar a identificar que fue un incidente causado por un tercero o por alguien interno.
Hay que entender también, y este es mi punto final alrededor de que la tecnología es un riesgo, que los reguladores están aquí para castigar. Se va a avecinar mucha más regulación y en algunos de los casos, uno de los puntos que se están tomando en consideración es que los directores generales sean responsables ante un incidente de ciberseguridad. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a un punto clave. ¿Por qué entonces no nos estamos acercando como directivos hacia el tema de ciberseguridad? Porque hay una brecha enorme, una brecha entre el negocio y la ciberseguridad, porque lo vemos como un tema operativo. Al director general no le interesa ciberseguridad, no sabe de lo que se habla en ese respecto, le interesa porque a final de cuentas ha escuchado que es un tema que tenemos que ver más estratégicamente, pero le da pavor hablar con los técnicos. Esto es algo que tenemos que empezar a trabajar, tanto desde el punto de vista de los técnicos como desde el punto de vista de los directivos. Por eso les traigo algunas ideas, algunas recomendaciones y mis 3 conceptos que vamos a empezar a ver en esta primera etapa de la Masterclass, donde vamos a hacernos ciertas preguntas. Esas preguntas son, la primera, ¿qué debe saber la alta administración en temas de ciberseguridad? Tiene que saber que en algún momento va a haber un ciberataque, que va a afectar a la organización y que esa afectación no sabemos qué tanto va a afectar. Si tú, estás acostumbrado a administrar riesgos y sabes que a final de cuentas tienes que hacer un análisis y una administración del riesgo. Normalmente esa administración del riesgo la hacemos con base a el pasado, a estadística. Lo podemos llegar a hacer en temas de prevención de lavado de dinero, lo podemos llegar a hacer en riesgo operativo, riesgo tecnológico, lo podemos llegar a hacer en diferentes lineamientos. Pero lamentablemente en el tema de ciberseguridad prácticamente todo es nuevo. De tal forma que entonces el crear o obtener esta estadística para poder llegar a hacer esta matriz de riesgos va a ser cada vez más difícil, porque no sabemos realmente qué pueda llegar a suceder debido a que cambia tecnológicamente todo tan rápido. En ese sentido, los primeros ransomwares que teníamos, estos códigos maliciosos que cifraban la información, únicamente cifraban la información y pedían dinero. Hoy en día las nuevas versiones cifran la información, piden dinero y dentro del proceso de cifrado se llevaron algunos archivos para poder llegar entonces a jugar a la prueba de vida. De tal forma que entonces, si uno no está dispuesto a pagar, empiezan a divulgar información que se encontraban dentro de las computadoras que fueron cifradas. ¿Qué tenemos que saber? Que el 80% de los ataques vienen por dentro. Vienen de alguien de adentro de la organización. Esa organización que permite que las computadoras que se encuentran dentro de la oficina puedan llegar a ver toda la información que se encuentra dentro de las diferentes computadoras. Que a final de cuentas, si alguien conoce alguno de los servidores, pueda llegar a conectarse y ver la información que se encuentra ahí. Permitir que un proveedor pueda llegar a ver todo lo que se encuentra dentro de la infraestructura tecnológica de la organización. ¿Qué debemos saber? El tema de cumplimiento. Hoy en día en México tenemos la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares. Una ley que regula y que busca el poder llegar a proteger la información y los datos personales de todos los mexicanos. En este sentido, pues, dependiendo de cada uno de los sectores donde trabajen, puede llegar a haber una ley o una regulación específica. Y en este caso, pues cuando hablamos de cumplimiento, pues muchas veces hablamos de tratar de entregar toda la evidencia necesaria para que entonces ante la autoridad podamos llegar a cumplir. Sin embargo, lo que nos hemos enfrentado en muchas de las organizaciones es el tema de cumplimiento. Cumplo y miento. No estoy ni siquiera llegando a lo que debería de tener. El cumplimiento y todos estos estándares, todas estas guías, todos estos requerimientos deberían de ser la base. No deberían de ser lo que debería de aspirar. Específicamente en temas de ciberseguridad. Por lo mismo de la rapidez tecnológica que platicaba yo al inicio. ¿Qué debe de conocer también la alta administración? Que cumplir con ciberseguridad
no solo es prevenir, no es solo evitar una afectación hacia la disponibilidad, integridad y confidencialidad, no solo el que nadie pueda llegar a vulnerar algún servidor y que pueda llegar a sacar información, sino también es reaccionar. Dentro de lo que me ha tocado vivir en estos años alrededor del tema de ciberseguridad, se incluye la investigación de los casos de los ataques de SPEI de hace 2 años. Y lo que pudimos llegar a ver ahí es de que muchas de las entidades financieras no estaban preparadas para poder llegar a reaccionar ante un caso como estos. Tenían miles de millones de dólares dedicados específicamente a prevenir, pero poco se había visto el tema de cómo reaccionar. Se tenía en papel, pero a la mera hora, entre la realidad y lo que está en papel, muchas veces no funciona. Esas son las cosas que deberíamos saber. Ahora, ¿qué debe hacer? Obviamente, entender a muy alto nivel los riesgos que existen en los procesos críticos dentro de la organización que están sustentados dentro de la tecnología. Tiene que establecer indicadores de desempeño de ciberseguridad. Y en este caso yo creo que es la parte más difícil. ¿Cómo puedo llegar a saber cómo estoy en ciberseguridad? Lo peor que se puede llegar a hacer es decir, estoy invirtiendo tanto, estoy seguro. Porque a lo mejor la inversión que se está haciendo en ese sentido no se está aplicando en lo que deberíamos de considerar lo más importante para mi organización. Eso pasa mucho cuando no tenemos una estrategia, cuando el tema de ciberseguridad se ve muy operativo. También debemos de apoyar la concientización dentro de la organización. Y este tema de concientización es un tema clave. ¿A qué le llamamos concientización? Así cuando dentro de una organización llega alguien nuevo y se le da alguna capacitación, una introducción a ciertos temas que debe de conocer, de la cultura de la organización, de algunas de las políticas, en ese mismo sentido tenemos que verlo desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los empleados, los colaboradores, son la primera línea de defensa. Por más tecnología que tengamos, puede llegar a ser que una nueva variante de un código malicioso llegue por correo electrónico y que ese correo electrónico sea abierto por una persona que a final de cuentas pues está dentro de la organización y que pues permita llegar a que haya una infección mucho mayor. Y finalmente, uno de los temas muy importantes es que la alta administración tiene que comprometerse e involucrarse. Hay muchos temas alrededor de dónde debería estar el área de ciberseguridad. En muchas organizaciones depende del área de tecnología, del CIO. Y eso genera un conflicto de interés. Un área de ciberseguridad tendría que ser estratega, no operativa. Eso nos permite llegar entonces a que si se generan las políticas por parte del área de ciberseguridad, pueden llegar a ser implementadas por la parte de tecnología, por el CIO y su gente, para poder llegar entonces a proteger la información. Siendo que en algunas organizaciones puede llegar a ser que auditoría, control interno, puedan llegar a ayudar a validar que todo esto se está ejecutando. Según las mejores prácticas, se habla de que el área de ciberseguridad tiene que reportarle directamente al director general. Hasta ese nivel estamos hablando hoy en día de la importancia de la ciberseguridad dentro de la organización. Ciberseguridad va a estar encargada de que cada nuevo proyecto, cada nueva idea que tiene la organización, que quiere llegar a implementar, pueda llegar a ser pasada por una validación de riesgo tecnológico, que nos permita llegar a saber qué puede llegar a salir mal, qué puede llegar a ser vulnerado y qué hay que considerar. Obviamente, y esto va para todos, el tema de ciberseguridad no es decir no, sino es decir cómo. ¿Cómo podemos llegar entonces a mitigar ese riesgo? Y ese riesgo, como lo hemos platicado, se puede llegar a mitigar de 3 formas. Aceptando el riesgo, si es que el control tiene un costo mayor que realmente lo que queremos llegar a proteger, o lo podemos llegar a transferir, o podemos llegar a implementar un control como tal, y lograr que bajo estos 3 conceptos, el poder llegar a estar mucho más tranquilos. De esa forma, viene la última parte, y yo creo que la parte más difícil. ¿Cómo validamos como alta administración que la ciberseguridad que está implementando y
dentro de la organización y que los controles que están implementando la gente técnica realmente van a funcionar. Yo creo que el problema que tenemos en ese sentido es de que siempre la gente técnica trata de entregar indicadores que es, hemos tenido tantos intentos y hemos detenido el 100%. Eso yo creo que no es lo que deberíamos estar viendo. Lo que deberíamos estar viendo es, dentro de la organización tienen que ejecutarse ciertas tareas. Ejercicios que nos permitan llegar a ver, por medio de especialistas, que no pueden llegar a acceder a nuestros sistemas. El tener un plan de recuperación de desastres, particularmente de temas de TI, un plan de continuidad del negocio desde un punto de vista de TI y un plan de respuesta a incidentes. Eso son planes. Ahora, hay que probarlos. Y en ese sentido, pues tendremos que probarlos como lo hacemos en otros conceptos. Aquí me recuerda claramente la película de Sully. Esta película donde está basado en un hecho real y que a final de cuentas es aeronave que pudo llegar a aterrizar en el Hudson. En ese sentido, ¿por qué el capitán Sully pudo llegar a aterrizarlo? No es nada más una cuestión de la habilidad, sino que los pilotos hacen demasiado hincapié en que una de las importancias que tiene el hecho de pilotear es estar practicando todas las emergencias que se puede llegar a dar dentro de una situación como esta. De tal forma que entonces, ¿qué deberíamos de hacer para poder llegar a validar? Ahí les voy a unas pequeñas preguntas que pueden llegar a hacerse y que pueden llegar a hacerle al área de ciberseguridad dentro de la organización. ¿Cuáles son las amenazas más importantes para la línea de negocio que tenemos? Es una pregunta que puede llegar a verse muy, a lo mejor no tan maliciosa, pero lo es. En ese sentido, si la persona de ciberseguridad no entiende cuáles son las líneas de negocio que tienen y cómo se va teniendo esas amenazas según cada una de ellas, y todo lo generaliza, tenemos un problema. Porque entonces se está aplicando la ciberseguridad genérica. Pues lo que dicen los estándares es de que debo de tener un firewall, es que debo de tener una segregación de funciones, es que debo de tener respaldos, y lo está aplicando a todo. No está haciendo realmente un análisis. Otra pregunta: ¿qué estamos haciendo para mitigar los riesgos? Y estos controles que implementamos para poder llegar a mitigarlos, ¿qué tan efectivos son? Y aquí viene la parte de efectividad. Para poder llegar a validar esa efectividad, se tienen que hacer estas pruebas que nos permitan llegar a saber no solo que el sistema está seguro, sino que fue detectado. Y ahí viene un tema bien interesante, que es visibilidad. En muchas de las organizaciones, cuando hablamos de ciberseguridad, no tenemos visibilidad. No sabemos que hay intentos. ¿Cómo vamos entonces a saber que es eficaz si no sabemos cuántos intentos hay, si no sabemos o no probamos, ¿no?, desde otra perspectiva, principalmente externa, que realmente esto está llegando hasta un buen nivel? Y el nivel lo va a determinar la misma organización. Otra de las preguntas: ¿cuál es el riesgo residual? ¿Y qué tenemos que hacer con ese riesgo residual? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de riesgo, al igual cuando hablamos de ciberseguridad, no podemos llegar a desaparecerlo. Siempre va a existir un riesgo, de tal forma que tenemos que ver cuál es el riesgo. Y ese riesgo normalmente nos lo van a explicar técnicamente, cómo lo llevamos a un nivel que sea un poco más entendible. Finalmente, se han hecho ejercicios para medir la efectividad. Tiene que ver con la pregunta que decía yo hace unos minutos. Estos ejercicios nos permitirán llegar a saber si hubiera un incidente. A lo mejor puede llegar a ser que, estoy hablando de una prueba de penetración, que una prueba de penetración es de que un grupo especializado trate de simular un ciberataque para poder llegar a ingresar al sistema. Muchas veces se quedan ahí estas pruebas, que yo creo que hay cosas que mejorar. Uno, esta prueba normalmente la hacen hacia un sistema, ¿no?, y entregan los resultados diciendo, pues intenté abrir el auto, intenté la cajuela, intenté las puertas, intenté por abajo del auto y no pude llegar a entrar. Pero es diferente
si lo ponemos de una perspectiva del servicio. Intenté abrir el auto mientras estaba alguien manejándolo. Es diferente a que si lo intenté abrir cuando estaba estacionado. Y si eso lo llevamos hacia el tema de ciberseguridad, podemos llegar a entender que entonces lo que necesitamos es revisar el servicio, punto número 1. Pero hay que aprovechar esos ejercicios para poder llegar a ver que nuestro sistema, que nuestra infraestructura, deje la evidencia necesaria para saber que alguien estaba intentándolo y no nada más se quede en mi sistema es seguro. Porque entonces va a suceder igual que en la casa. Colocamos seguridad en casa, lo ponemos una sola vez, lo probamos que no podamos llegar a entrar, pero no estamos haciendo pruebas. En el momento en que al vecino se le meten a lo mejor por un balcón, pues protegemos el balcón porque vi que el vecino no estamos haciéndolo de una forma activa. Y el tema de ciberseguridad tiene que ser algo cíclico, algo que se mantenga en todo momento revisado y preocupado. Entonces, si ya vimos estos 3 temas de qué deben de saber, qué deben de hacer y qué preguntas tienen que hacer para verificar, pues tenemos que hablar de consecuencias. Y en el tema de consecuencias es la parte más difícil de explicar a la alta administración. Cuando hay una afectación de ciberseguridad dentro de una organización, no nada más hablamos de, pues sí, me robaron información. No. No solo hablamos de, me están pidiendo un rescate. No. No solo hablamos de, a lo mejor, una situación donde cometimos un error y pues hizo público cierta información que no debíamos. No. Estamos hablando de que esto puede llegar a repercutir en reputación, en imagen, en multas, temas legales, en quebrantos, como lo vamos a ver ahorita en unos ejemplos, e inclusive cosas que no vemos como los gastos operativos. En el momento en que hubo una afectación, pues para poder llegar a regresar a la operación, para poder llegar a mejorar mi seguridad, pues tendría que invertir mucho más de lo que originalmente pude haber invertido. Con esto, entendiendo las consecuencias y entendiendo estas preguntas, podemos llegar a hablar mucho más claro de que el ciberseguridad es un tema estratégico y que necesitamos hacerlo dentro de la organización. Para algunas organizaciones será más importante el poder llegar a proteger la reputación que pueda llegarse a ver afectada a través de un ciberataque o un ciberincidente. Para otras organizaciones podrá llegar a ser completamente diferente. Todo esto nos lleva a que entendamos qué es lo que quiere la organización. Y una de las formas que particularmente me gusta a mí el poder llegar a explicarlo y que lo puedo llegar a hacer en frente de consejos de administración en estos últimos años, es el tratar de hacer entender la importancia de lo que se almacena dentro de un sistema. Simplemente, dentro de tu computadora. Si yo ahorita tuviera acceso a tu computadora, ¿qué podría llegar a saber de ti? A lo mejor estás pensando en tu máquina o equipo de la empresa, o a lo mejor en tu computadora personal. No importa, porque a final de cuentas dentro de estos pequeños dispositivos estamos guardando gran cantidad de información que nos permitiría llegar a tener información acerca de cuentas bancarias o podremos llegar a tener de conversaciones. O sea, esa es la importancia del tema de ciberseguridad. Déjenme explicárselos de otra manera. Con el tema del dinero, porque el tema del dinero siempre es lo que mueve a la organización. Déjenme sembrar esta idea. Muchas veces en organizaciones medianas y grandes se preocupan mucho por el tema de los guardias, los escoltas, la gente de seguridad. Se les hacen background checks, revisiones de probidad que permitan llegar a saber que no va a existir un riesgo con ellos. Pero muchas veces la gente de sistemas tiene acceso a más información que inclusive un guardia de seguridad. En ese sentido empezamos a entender que lo importante, a lo mejor desde una perspectiva del dinero, es un tema completamente diferente. Si yo fuera a alguno de los países que no fuera México y quisiera llegar a comprar a lo mejor una Coca-Cola o algo con este billete, pues muy probablemente no me lo acepten,
porque este no tiene una representación, una validez en ese país. Tendría que ir a una casa de cambio y poder llegar a cambiarlo. Lo que yo explico muchas veces es de que esto no es lo que importa. Hay más dinero en un medio digital que realmente dentro de un medio físico. Esa base de datos que tienes con tus clientes puede llegar a ser mucho más importante que la caja chica o el dinero que tengas en efectivo. Para ser más claros, creo que haremos ejemplo de lo que más está afectando a las organizaciones hoy en día. El primero tiene que ver con el malware, el código malicioso. Ya no lo llamamos virus, a final de cuentas ha evolucionado. Y este código malicioso, debido a lo que puede llegar a afectar, hay diferentes tipos. Yo creo que el más conocido en los últimos días fue el caso de el ransomware que afectó a Garmin. Esta empresa que no solo tiene las diferentes herramientas para poder llegar a hacer ejercicio, los relojes y demás, pero que esta afectación fue tan grande que, por un lado, cifró toda la información de sus servidores, no permitía llegar a operar. Al no permitir llegar a operar, tenemos un problema de disponibilidad. Este ransomware se cree que también llegó a sacar información, confidencialidad. En este caso no hay una afectación de integridad. Se cree que la información, pues al ser cifrada, pues no se vio modificada, pero no se tiene acceso a la información, lo cual pues hace una afectación hacia Garmin desde una perspectiva de pues reputación. Por el otro lado, pues todas las demandas que existen por no poder llegar a utilizar ese servicio donde se está pagando para poder llegar a respaldar la información acerca de las últimas veces que fui a correr o lo que fui a hacer dentro de su nube. Pero hay veces de que no entendemos la naturaleza y qué tanto puede llegar a afectar. Particularmente les quiero comentar que soy piloto. Dentro de todo lo que hago, además de todo, soy piloto. Y en ese sentido no era posible llegar a utilizar las aplicaciones de Garmin para poder llegar a hacer planes de vuelo y poder llegar a consultar información. Esto es una afectación que no nada más se queda en la parte que a lo mejor nosotros conocemos, sino que se va a ir hacia otros lados. En otro sentido, otra de las afectaciones que también están sucediendo dentro de esta situación que nos está pasando es algo conocido en inglés como el Business Email Compromise. Es algo bien complicado, porque a final de cuentas ha crecido a partir de la pandemia. ¿Y por qué ha crecido a partir de la pandemia? Precisamente porque no estamos todos unidos en una sola ubicación. El riesgo se fue para las casas y para cada uno de los lugares donde estamos operando. De tal forma que no tenemos ahora a lo mejor un par de sucursales, cada una de las casas se convierte en una pequeña parte de la organización. Este Business Email Compromise lo que hace es de que el atacante identifica objetivos. Objetivos particularmente que tengan o información o que tengan una vulnerabilidad, es decir, que pueda llegar a meterse al correo electrónico porque estaba mal configurado o porque alguno de los directivos o alguno de las personas que trabaja dentro de la organización tenía una contraseña muy débil o porque simplemente ese mismo usuario y contraseña lo utilizaban en algún servicio público, LinkedIn, Gmail, Dropbox, lo que sea, y que ya haya tenido una divulgación de información o una violación de información que entonces haga que esos usuarios y esas contraseñas se encuentren públicos. Considerando el 83% de las personas no cambia su contraseña y utiliza la misma contraseña para todo, pues la probabilidad de que la misma contraseña que utilizaba para ese servicio es la que puede llegar a utilizar dentro de la organización, pues le permite al atacante tener acceso al buzón de correo electrónico. Y uno diría, ¿cuál es la afectación o qué impacta que tenga acceso al correo electrónico? Aquí es donde viene la parte interesante. Logran empezar a identificar, al estar dentro del correo electrónico, quiénes son los actores con los cuales el usuario de este buzón normalmente interactúa. De tal forma que entonces este Business Email Compromise o BEC lo que busca hacer es generar una afectación, principalmente que inicialmente que sea un tema de dinero y después de un tema de información. Vamos a ver dos de los casos más comunes cuando hablamos de este BEC o Business Email Compromise. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que simulan un correo electrónico que viene del director general hacia alguien de finanzas o alguien encargado de los pagos, con un mensaje muy normal, según lo que alcanzan a ver dentro de cómo habla normalmente el director general,
pidiendo o diciendo lo siguiente: me urge tu apoyo. Tengo que pagar mi tarjeta de crédito, estoy ingresando a una junta o tengo un problema, no puedo hacerlo desde mi teléfono, desde mi computadora. Necesito que pagues inmediatamente 100,000 pesos a esta tarjeta de crédito. Debido a que hemos cambiado mucho la forma en cómo operamos, hemos dejado de validar ese tipo de cuestiones, particularmente si vienen de los directivos. Eso permite de que no haya una validación ni siquiera por mensajería o por una llamada, y entonces se paga ese dinero sin saber que se está pagando ese dinero a una tarjeta de un tercero, y no es posible llegar a recuperar el dinero. Esta es una afectación mucho más pequeña, pero que puede llegarse a dar. El segundo caso tiene que ver con este Business Email Compromise, que principalmente afecta a organizaciones que tienen operaciones fuera de México. Lo que hace el atacante de una forma un poquito más compleja es ingresar a este buzón de correo electrónico, ver dónde están o quiénes están encargados de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, y empiezan a encontrar la forma de entonces lograr cambiar las cuentas a donde se van a hacer pagos, ya sea de su organización, o cambian todo para que quien vaya a hacer el pago no lo haga la cuenta correcta. Es decir, imaginemos que ustedes tienen una empresa que le compra productos a China. Lo que hacen entonces es, ven cómo ya ustedes pidieron los productos y en el momento en que está pendiente el pago, reciben dentro de la cuenta, dentro del encargado que está encargado de cuentas por pagar, un cambio de cuenta. Estoy recibiendo una auditoría. Por favor, no me pagues a la cuenta normal, págame por favor a esta otra cuenta. Debido a que no hay un proceso de autenticación, pues a lo mejor se debían 8 millones de dólares, 10 millones de dólares. Se hace el cambio de cuenta, se hace el pago, y lo que está sucediendo es de que uno está pagando a un tercero. El proveedor va a seguir pidiendo su dinero. Y debido a que lo están pagando a una cuenta que fue generada específicamente para esto en Europa, la posibilidad de llegar a recuperar el dinero prácticamente es nula. Es por eso la importancia de identificar que el correo electrónico se convierte en un sistema crítico. Y va a ser más crítico para algunas personas y otras. Y entonces es donde uno empieza a detectar que a lo mejor ciertos buzones requieren de más seguridad, más protección, o inclusive que se requieren de algunos procedimientos, procesos, metodologías que caen fuera de la parte tecnológica, donde entonces cada vez que un proveedor nos vaya a cambiar una cuenta, necesitan hablar directamente con el proveedor vía telefónica para poder llegar a validarlo. Vamos a hablar de otro caso, porque eso hablamos de lo que está sucediendo de afuera hacia adentro de la organización, pero también tenemos que hablar de aquellos casos donde la afectación viene de adentro, ya sea de un proveedor o de un empleado. Y les recomiendo que busquen el caso de Target. El 19 de diciembre de 2013, Target, el segundo minorista más grande de los Estados Unidos, anunció la violación que involucra el robo de datos de más de 40 millones de tarjetas de crédito y de débito que fueron utilizadas para realizar compras en sus tiendas de Estados Unidos entre el 27 de noviembre y el 18 de diciembre del 2013. Se afectaron las tarjetas justo antes de la época donde más hacemos uso de las tarjetas de crédito: Thanksgiving y Navidad. Esto le afectó de una forma enorme. El 10 de enero, después de hacer muchas investigaciones del 2014, Target informó que los ciberdelincuentes también habían robado datos personales, incluidos los nombres, números de teléfono, domicilios y direcciones de correo electrónico de hasta 70 millones de clientes adicionales. ¿Cómo se dio esta afectación? Por un proveedor. Un proveedor que estaba encargado de dar a la administración y poder llegar a dar soporte al sistema de facturación, había recibido un phishing. En este caso no querían llegar a vulnerar las cuentas de banco, sino lo que hicieron fue vulnerar directamente al proveedor, quien tenía acceso libre para poder llegar a acceder a la red donde estaban las terminales punto de venta. Los atacantes lograron colocar un pequeño programita que entonces copiaba cada una de las bandas magnéticas cuando los clientes lo utilizaban. La afectación no nada más fueron a tarjetas de Target, sino fueron a tarjetas de cualquier banco que hayan sido utilizadas en las terminales punto de venta de Target en Estados Unidos.
Obviamente esto hizo que el atacante tuviera que sacar la información y demás, que son temas técnicos, y que les recomiendo que vean ese caso, que es un caso que pueden llegar a encontrar en diferentes fuentes donde se habla acerca de ello. Pero lo importante de esto son las consecuencias. Las consecuencias nos llevan a que hubo una pérdida de 520 millones de dólares. Estos 520 millones de dólares fue precisamente por la reputación y por el tema de tuvieron una afectación con sus tarjetas de crédito. Se cayeron sus ingresos un 5.3%, hubo muchos temas mediáticos que afectaron y hasta el 1 de febrero del 2014, es decir, prácticamente 2 meses después de que se vio esta afectación, habían tenido un gasto de cerca de 61 millones de dólares para poder llegar a regresar a la operación. Se dice que la reinversión para poder llegar a hacer todo esto excedió los 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tuvieron que hacer todas las tarjetas de crédito. Tuvieron que hacer comunicación y gestión de clientes. Tuvieron que pagar multas por incumplimiento. Tuvieron que monitorear y regalar un servicio de monitoreo a todos los clientes que se habían afectado para ver que no les robaran su identidad debido a que esta información se encontraba en Internet. Inclusive a nivel solamente legal, Target tuvo que enfrentarse a cerca de 140 pleitos legales que a final de cuentas en mayo de 2014 la Corte dividió esto en los rubros de las demandas financieras, institucionales y clientes de accionistas. Esto nos dice que a final de cuentas también puede llegar a ser algo interno. Finalmente, tenemos que hablar de los errores humanos. Y esto es un caso que sucedió en México. Estaba yo un fin de semana hablando en casa, cuando de repente recibo una llamada en mi celular. Al ver el identificador de llamadas, era una llamada que venía de Ucrania. Al responder en un inglés bastante raro, me dijeron, ¿Andrés? Sí, me llamo Bob. Soy un investigador de ciberseguridad. Y muchos de mis contactos me dijeron que tenía que hablar contigo debido a lo que había encontrado. Digo, Bob, ¿qué encontraste? ¿Y quién eres? No te conozco. Me dice, antes de poder llegar a platicar, creo que tenemos que validar que efectivamente podamos confiar uno del otro. Entonces, por medio de diferentes contactos, validamos que efectivamente él fuera Bob, que yo fuera Andrés, y con eso ya estaba un poco más tranquilo. Bob Diachenko, un investigador ucraniano que dedica su tiempo libre a estar buscando bases de datos que se encuentren en la nube y que por algún error humano no tengan contraseña. Esto significa que alguien colocó una base de datos en alguno de los servicios de la nube y dio por sentado que el ponerlo en la nube trae seguridad, cuando realmente no lo es. Bob me mandó un pedazo de la base de datos que había encontrado, donde venían datos como nombre, apellido, segundo apellido, CURP, Insurance Policy, póliza de seguro. Si el registro estaba activo, si era indígena, migrante, discapacidad, el estado, que decía Michoacán, y que la nacionalidad era mexicana. Me dice, Andrés, ¿qué estamos viendo? Le digo, Bob, déjame revisar bien la información. Estamos viendo registros médicos. Oye, pero esto, ¿dónde lo encontraste? En una base de datos en Internet sin contraseña. Bob había encontrado 2.3 millones de registros que se encontraban en esta base de datos de pacientes del Seguro Social del estado de Michoacán. Que una empresa que había sido contratada para poder llegar a administrar estos datos los había colocado en Internet y que se les había olvidado colocarle una contraseña. Esto se viene repitiendo y últimamente ha sido cada vez más común el que áreas que no están vinculadas a ciberseguridad coloquen información en la nube que no se está protegiendo. En ese sentido, el manejo de una crisis ante cualquiera de los incidentes como los que acabamos de ver, que pudiera llegar a ser un malware o un ransomware, que pudiera llegar a ser un empleado interno o un error, o que pueda llegar a ser inclusive un tema de un proveedor, pues tiene que ser temas que ya estemos hablando dentro de la alta administración para poder llegar a proteger todo esto. No nos queda nada más que empezar con estrategias y planeación, el poder llegar a
voltear hacia las cosas que están haciendo allá afuera, particularmente como estándares, el ISO 27001, guías como ITIL COVID y las regulaciones que muchas veces tenemos dentro de cada uno de nuestros países. Es por ello que vengo a decirles 6 palabras que creo que son muy importantes para poder llegar a entender este tema de ciberseguridad y qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente vimos dentro de esta masterclass el tema de la CIA, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Vimos cuáles son las afectaciones que se pueden llegar a dar, quiénes son los actores que pudieran llegar a estar involucrados dentro de esto. Pero vienen estas 6 palabras. Apoyar. El tema de ciberseguridad se tiene que apoyar desde la alta administración. Tiene que ser un tema que nos permita llegar a que la gente entienda que es estratégico y que al ser estratégico, desde el director general hacia abajo, tienen que cumplir con ciertas políticas y ciertos conocimientos para poder llegar a protegerlo. Hay que entender que el tema de ciberseguridad, al ser estratégico, no necesariamente tiene que ser la misma persona quien hace la estrategia que quien lo opera. Podrán llegar a ser 2 personas diferentes. Entender que puede llegar a haber un conflicto de interés si el área de ciberseguridad se encuentra dentro del área de tecnología. Habrá que educar. Y hay que educar desde una perspectiva no solo a toda la organización. Hay que educarnos nosotros y lograr que esta brecha sea cada vez menor. Que los técnicos puedan hablar más del negocio y que la alta administración pueda llegar a entender los riesgos que presenta todo esto dentro de la organización. Hay que saber también cómo innovar. Muchas de las organizaciones que hoy en día tienen ciberseguridad no están innovando. Se están quedando en el día a día. Y esto es porque muchas de las veces están operando y generando la estrategia. Si los separamos va a poder llegar a ser mucho más fácil el poder llegar a innovar. Hay también que aprender. Aprender de estos temas. Aprender de lo que le está pasando a los de allá afuera. Muchas veces vemos las noticias, le pasó un ransomware a tal organización, ya acaban de vulnerar los datos de este lado. Preguntémonos, ¿qué es lo que pasaría si fuera dentro de mi organización? ¿Cuál podría llegar a ser la reacción? ¿Y cómo puedo llegar a saber la afectación que pudiera llegar a tener? Y finalmente, hay que saber responder. Porque si ya entendimos que no es si me va a pasar, sino cuándo me va a pasar, tenemos que estar preparados para responder ante un incidente como este. Así como nos preparamos para un tema de relaciones públicas, para un tema legal, tendremos que prepararnos para una posible vulneración dentro de la organización. Termino con una frase que yo creo que es muy importante. El problema de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Una frase de Bruce Schneier, un criptógrafo experto en ciberseguridad y escritor en Estados Unidos. No solo dejarlo aquí, y simplemente llevarlo un paso más allá. Mi preocupación son para los más vulnerables, los niños y los abuelos, porque muchas veces somos nosotros mismos los que estamos provocando que haya información allá afuera. Somos los primeros que le tomamos las fotografías a los menores y las subimos a internet, en muchos de los casos con el uniforme del colegio, etiquetando a los papás de los demás amiguitos, sin que ellos ni siquiera hayan tenido un perfil en internet. Y los abuelos, aquellos que reciben un correo electrónico diciendo que son los últimos herederos de un vizconde en España, y que se lo creen, y que caen en esta estafa, donde entregan dinero y que nunca la van a volver a ver. Yo creo que hay mucho que hacer desde el tema de ciberseguridad. Ha sido un placer estar en esta masterclass, espero les haya gustado. Muchas gracias Expansión y Expansión Summit 2020 por la oportunidad. Y me pueden llegar a seguir en mis redes sociales como @cibercrimen o Andrés Velázquez Cibercrimen. Ahí me va a poder llegar a encontrar, donde siempre estoy compartiendo todos estos temas que tienen que ver con ciberseguridad.